Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Está claro que si le preguntáis a un mexicano, a un argentino, a un español o a un colombiano cuántas vidas tiene un gato, muy probablemente os responderá que un gato tiene 7 vidas. Si le hacéis la misma pregunta a un inglés, a un americano o a un australiano, definitivamente os dirá que un gato tiene 9 vidas. Y si en cambio le hacéis esta misma pregunta a un musulmán, me da igual que sea de Egipto, Marruecos, Jordania o la misma Argelia, ¿cuántas vidas tiene un gato? Evidentemente os responderá que 6. Está claro que todos piensan que los gatos tienen más de una vida, pero hay una gran diferencia en cuanto a la respuesta. Y este dato tan curioso es de lo que vamos a hablar en el siguiente vídeo. Mirad, lo que está claro es que tradicionalmente el ser humano considera al gato como un animal especial, como un animal que se sale de lo común, tradicionalmente. De ahí que consideremos que ya sea por su agilidad, por la capacidad que tiene el gato de salir de las situaciones más embarazosas de las cuales otro tipo de animales muy difícilmente saldría, consideramos, debido a estas propiedades, que el gato pues parece tener claramente más de una vida. Pero claro, como os he dicho en la introducción, cada país o cada tipo de persona os da una respuesta diferente. ¿Esto a qué es debido? Pues es debido básicamente a creencias un poco particulares de cada uno. Por ejemplo, los musulmanes consideran que el gato tiene 6 vidas porque, según la doctrina aristotélica, esto viene de los griegos, pero lo adoptaron muy tempranamente los musulmanes, el 6 es un número perfecto. ¿Por qué se le llama un número perfecto al 6? Porque si os fijáis, el 6 es la mezcla o la suma de sus componentes, 3 más 2 más 1 hacen 6, es también el resultado de la suma de los 3 componentes, 3 por 2 por 1 da igual a 6, y al mismo tiempo es divisible por los 3 números que forman parte del 6. El 6 es divisible por 3, por 2 y por 1. Por lo tanto, esto que parece así un poco raro, hace que como se considera al gato un animal semimístico, pues hace que se otorgue este número de vidas a los gatos. Además, si esto fuera poco, según el libro del Génesis, Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó, con lo cual, como digamos que el sexto día fue el día donde se creó al gato, pues sería este el número de vidas que se le da al felino. En cambio, para los latinos, el 7 tiene también una componente mística, una componente muy especial. De hecho, en la antigua tradición judeocristiana, el número 7 tiene que ver con la capacidad de sanación y de perseverancia. Yo no creo mucho en estas cosas, pero es lo que dice la bibliografía que he consultado, que a este número se le da este carácter mágico. De hecho, es considerado por muchos un número de la suerte. Y el tener 9 vidas, que es la respuesta que más habitualmente dan los sajones, es debida o está relacionada con la mitología egipcia. No me preguntéis, porque lo he buscado, la relación entre los egipcios y los sajones, porque parece que a priori tendría que tener más relación con los musulmanes, pero tenéis que saber que los antiguos egipcios en absoluto no tenían nada que ver con los musulmanes. Comían cerdo, bebían alcohol, etcétera, etcétera. Y tenían también la creencia de que el número 9 representaba al dios Atun-Ra. Es un número que se relaciona con este dios, que es el padre, a su vez, de otros 8 dioses. Por lo tanto, ya se le da un claro componente religioso. Pues esto es un poco lo que he encontrado como curiosidad, porque no siempre va a ser veterinaria pura y dura, ¿de acuerdo? Nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.